Shabbat Shalom Lekulán, a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Estamos en el Shabbat de regocijo, en el Shabbat que nos regala el Todopoderoso, el regalo del hombre, con los corazones abiertos para poder recibir de nuestro Abba Kadosh sus bondades, sus beneficios, para depositar en Él nuestra confianza, sabiendo de que todo lo que Él hace, lo hace perfecto, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. El Salmo 106 dice la palabra de Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre: alaben a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahweh? ¿Quién hará oír todas sus alabanzas? Dichosos los que guardan sus juicios y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de nosotros, oh Yahweh, por el agrado de tu pueblo. Redímenos con tu salvación, para que contemplemos el bien de tus elegidos y nos regocijemos en tu danza y nos gloriemos con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, cometimos transgresión e impiedad. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus proezas y no se acordaron de tus muchas bondades, sino que contendieron a la orilla de las aguas, en el mar Rojo. No obstante, los libró por causa de su nombre, para hacer manifiesto su poderío. Reprendió el mar Rojo y se secó, y los guió por lo profundo como por un desierto. Los libró de la mano del adversario y los rescató del poder del opresor. Las aguas cubrieron a sus opresores y ni uno de ellos sobrevivió. Entonces creyeron en sus palabras y entonaron alabanzas por sus obras gloriosas. Pero se olvidaron pronto de Elohim y no confiaron en su consejo. Se desenfrenaron en sus concupiscencias en el desierto y provocaron a Elohim en la soledad. Él les concedió lo que pidieron y envió saciedad a sus almas. Sintieron celos de Moshe en el campamento y de Aarón, el santo de Yahweh. Y se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió a la compañía de Abiram. Fuego ardió en sus tiendas y una llama quemó a los inicuos. Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Elohim, que los había librado, del que había realizado actos de poder en Egipto, portentos en la tierra de Canaán y formidables cosas en el mar Rojo. Él dijo que hubiera acabado con ellos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, que puso en la brecha delante de él y contuvo su ira para que no los exterminara. Tuvieron en poco la tierra deseable y no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no prestaron atención a la voz de Yahweh. Entonces él levantó su mano contra ellos para arrojarlos entre las naciones y esparcir su descendencia entre los pueblos y para exterminarlos en los países, porque se adherieron a los ídolos de Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Lo provocaron a ira con sus actos y con sus ídolos, lo provocaron a celos. Arreció sobre ellos la mortandad súbita. Entonces se levantó Fineas y oró y se detuvo la mortandad. Y le fue considerado por justificación por las generaciones y para siempre. Luego lo provocaron a ira en las aguas de Meribá, y a Moisés le fue mal por causa de ellos, porque hicieron que su espíritu se amargara y habló precipitadamente con sus labios. No acabó
acabaron con los pueblos que Yahweh les había dicho, sino que se mezclaron con esos pueblos y aprendieron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos, y estos llegaron a hacerles un tropiezo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los espíritus malignos y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron con sus actos y se prostituyeron con sus costumbres, por lo cual la ira de Yahweh se encendió contra su pueblo y rechazó a su heredad. Los entregó en manos de los pueblos, y los que los aborrecían se ensoñaron de ellos. Fueron subyugados por sus adversarios y esclavizados bajo su dominio. Muchas veces los libró, pero ellos los provocaron a ira con sus pensamientos y fueron humillados debido a su iniquidad. Con todo, él vio sus angustias y prestó atención a su clamor. Se acordó de su pacto y tuvo misericordia de ellos. Los condujo conforme a su gran bondad. Les concedió hallar favor ante todos los que le tenían cautivos. Rescátanos, oh Yahweh Elohim, y reúnenos de entre las naciones, para que confesemos tu santo nombre, para gloriarnos en tu heredad. Bendito es Yahweh, el Elohim de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, amén, amén. Amén. Bendita sea su palabra. Qué importante es la lectura de este salmo para saber, podríamos decir explícitamente, qué es lo que pasó con el pueblo. Porque este salmo, que es anónimo, te narra qué cosa, algo que no hemos visto, ¿no? Si te han dado cuenta que dicen que ellos sacrificaron a sus hijos y a sus hijas y derramaron sangre a los demonios. Así es. Lo habíamos ¿Sí? leído. Qué grave es el asunto. Es terrible, sí, es terrible. Segunda de Reyes, capítulo 24:4. Segunda de Reyes, capítulo 24:4. Dice la palabra de Adonai. De versículo 3. Y vino gran ira contra Judá a fin de quitarlos de su presencia por causa de los pecados de Manasés y todo lo que él hizo. También por la sangre inocente que él derramó, porque había llenado a Jerusalén de sangre inocente, por lo cual Yahweh se negó a perdonar. Dice que Yahweh incitó contra él a las bandas de los caldeos, las bandas de Moab, las bandas de Edom y las bandas de los amonitas, y las incitó contra Judá para destruirlo, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por medio de sus siervos los profetas, por mandato de Yahweh. Es decir, ¿qué había pasado? Lo que está diciendo. El derramamiento de sangre inocente, contaminar la tierra. Acuérdate que eso es lo que vemos. Por la tierra no se puede hacer expiación. Entonces, como no hay expiación por la tierra, entonces hay juicio sobre la tierra. Es la ira sobre la tierra. Por eso, tú debes de encajar el tiempo presente, al menos en esta ciudad, cómo se está viviendo, el orden y la paz con que vivimos, ¿no? Pero que todo tiene un antecedente. Y entonces la gente vive agitada, la gente vive asustada, la gente vive en zozobra, la gente vive en todo, ¿sí? Pero no estás entendiendo que esto
no es nada. No es nada nuevo. ¿Por qué? Porque dice que Yahweh es la tierra y toda su plenitud. Es decir, sí, los ojos de él están sobre Tierra Santa, sobre Jerusalén, sobre su monte, porque ahí es donde él tendrá que poner a su rey. Claro. Pero también toda la tierra le pertenece, por eso dice, porque de él es toda la plenitud de la tierra, es decir, todo. Y de todo él tiene que demandar justicia, porque él es un Elohim de justicia. Derramamiento de sangre inocente, por supuesto. Otras no son inocentes, porque el que hierro mata, hierro muere. Pero sí hay sangres inocentes, de niños que no saben distinguir de su mano derecha de su mano izquierda. Pero por esa sangre, entonces él tiene el derecho de reclamar por esa sangre. Entonces él, cualquier rato, y no vayas a estar pidiendo cadenas de oraciones, ¿no? No te metas donde no tienes que meterte, porque esto tendrá que venir. Porque de acuerdo a su palabra, dice que él incita y cobra venganza, porque él se niega a perdonar eso. ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy llevando la lectura. Amén. Los formatos son los mismos. Lo mismo que fue, es. Y lo que pasará, será. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces, todo se ajusta a lo que él hizo, un formato, una instrucción para su creación. Él es el creador, él es el formador, él es el soberano. Entonces, las leyes fueron hechas por él a fin de que, de mantener un equilibrio. Lo que se perdió tiene que recuperarse. ¿Qué es lo que se perdió? El jardín de Edén, el Gan Edén, eso se perdió y tienen que recuperar. La palabra empieza con ¿qué? Con Edén, el hombre puesto en Edén, y termina Apocalipsis con el hombre entrando en Edén. Pero hay esa transición entre espacio que no permite ese ingreso, que es ¿qué cosa? La muerte. ¿Sí? Es la muerte. Por eso que dice, y el último enemigo que será eliminado será la muerte. Para poder llevar al hombre de nuevo a espacios sagrados, donde el hombre podrá tener la comunión que tenía en el principio de las cosas. Amén. Ese es el camino a regresar. Para eso es que levantó, como dice, otro profeta como tú. De Barín 16, ¿no? Sí. Ese es el propósito, esa es la misión del Mashiach. Asimismo, y nosotros tenemos la mente del Mashiach, como dice 2 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 2. Esa también es nuestra misión, retornar al espacio sagrado. ¿Y cómo lo hacemos? Volviéndonos a Él, volviéndonos a sus leyes, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus ordenanzas, a adaptarnos a su bondad, a su disciplina, a lo que Él quiere, a recuperar el espacio sagrado que está en manos del adversario. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Gálatas 6 nos da una buena armadura, amén. La armadura. ¿Cómo está la armadura? ¿Está oxidada? ¿Está brillosa? ¿Está reluciente? ¿O está olvidada? Es importante. Vamos a tomar la lección para que no se duerman hoy día. Entonces, de lo que voy hablando, vamos a hacerle las preguntas para que estemos atentos. ¿Sí? Amén.
En la clase, usted, profesor, ¿a quiénes le tomaba la lección primero? A los que se me dormían. Pero, ¿dónde los encontraba siempre? ¿Ah? A los brutos o a los inteligentes. Mató. Parashá 42, mató. Van del libro de Números, capítulo 30, 31 hasta 32. 32, 42. Habla, mató, quiere decir tribus, ¿no? Tribus. Moshe se dirigió a los jefes de las tribus de los de Israel diciendo: esto es lo que Adonai ha ordenado. Cuando algún hombre haga a Adonai un voto y juramento y asuma alguna obligación, no faltará a su palabra, hará de acuerdo a todo lo que se comprometa. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a lo que tiene que ver a los votos, que todos los votos tienen que ser cumplidos. Por eso también es importante, como no somos perfectos y a veces hacemos votos involuntarios o porque a veces también conscientes sí los hicimos, pero como siempre somos olvidadizos, como leímos en el Salmo 106, ¿no? Y pronto se olvidaron, ¿no? Pronto se olvidaron. Entonces, nosotros no somos la excepción para olvidar. La cancelación de votos se hace en Yom Kippurim, ¿sí? ¿Se acuerdan? El Bidui, que es importante. Para que tengan esas pollitas, ya vayan revisándolas. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Para que nos vayamos acordando, sacando a limpio, qué es lo que de allá hasta acá nos comprometimos y no cumplimos. ¿Sí? Puede ser desde que nada, yo ofrecí un mantel, no, que yo ofrecí venir a ayudar, no, que yo vení y ofrecí esto, lo de aquello, pero por A, B, C, Z circunstancias no lo cumplí. Entonces hay que reconocerlo, ¿sí? No va a pasar nada, no piense que... Pero tampoco no es que, allá, me libré, no. Solamente es para qué, como dice, para que lo renoves. ¿Por qué? Porque somos llamados a servir. Y nuestro Rey, que es bondadoso, retribuirá conforme a la alegría de cada corazón. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que empecemos a hacer, como dice el mes de Lul, que es un mes de introspección, es decir, un mes que tenemos que estarnos examinándonos, ¿no? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Y qué no pudimos haberlo hecho? Acuérdate que dice Romano que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es una transgresión a la Torá. ¿Por qué? Porque es un voto que hice y no lo cumplí. Por eso estoy transgrediendo. Y mucho más, por eso que dice, abrieron sus bocas. ¿Sí? Acuérdate, en Salmo 106 leímos, ¿no? Que ellos abrieron sus bocas. Entonces, todas esas cosas, por eso es una radiografía para que nos sirve para nosotros mismos, que enlaza con primera carta de Corintios capítulo 10, cuando dice Shaul, ¿qué cosa? Que estas cosas acontecieron como ¿qué? Como un ejemplo para quién, para la generación de Gabrielita. No, para nosotros que hemos llegado a los últimos tiempos. ¿A fin de qué? De que no caigamos como ellos lo hicieron. Acuérdate que esa generación no entró. No. Y justamente por eso termina el libro hoy, termina la generación. ¿Sí? Termina la generación. La primera generación. Así es. ¿Pero por qué? Porque hicieron todo lo que tuve en la descripción del capítulo de Salmo 106.
Entonces, ese espejo nos debe de servir a nosotros. Nos debe de servir a nosotros. Sí, no es que vas a, ay no, pero es que yo no he entregado a mis hijos a los espíritus malignos. Yo no los he sacrificado. Yo no he derramado su sangre. Literalmente. Pero sí puedo aprobar que mis hijos se vayan tras otros ídolos. Es decir, esa sangre que es mi extensión de mi sangre, se vaya por otro lado, se vaya a derramar, es decir, se vaya a postrar, ¿no? Se postra. Otra vez te digo, no literalmente, pero sí con mis pensamientos. Acuérdate que Yahshua dijo, ¿no? Que el que codicie o el que desee, no necesariamente tiene que hacerlo de qué, de facto, de hecho, sino que ya con el pensamiento ya pecó, ¿no? Ya pecó. Entonces de eso mismo nosotros tenemos que, por eso, la Torah tiene que ser nuestra luz, nuestra vida, nuestra lumbrera, para poder nosotros ser, porque somos llamados a ser luz del mundo, es decir, luz del espacio en el que vivimos, que nosotros estamos viendo que no están haciendo lo correcto, tenemos que corregir. Ah, no, es que no son míos, no son mis hijos, no importa. Porque entonces, ¿de qué luz me hablas? Es para alumbrarlos. Sí, tengo que decirles, pero la decisión lógicamente lo toma quien la recibe. No lo voy a obligar, pero sí tengo que decirle, señalarle que no es correcto. Enemigos te los ganarás, así es. Pero preferible enemigos humanos que no pueden hacer más nada que quitarte, ¿qué cosa? La vida. Pero no te van a tirar tu alma, no me van a quitar el alma al Sheol, así es, ¿no? así es. Pero él sí lo puede hacer. Así, amén. Entonces, ¿a quién debo de temer? Allá, pues. Ya sabes la respuesta. ¿Por qué los soldados hicieron una expiación por sus almas con objetos de valor? Dice el capítulo 31 del 48-50. Entonces se acercaron a Moshe los oficiales de millares del ejército, los comandantes, los millares y los capitanes de centenas, y dijeron a Moshe: tus siervos han pasado revista a los hombres de guerra del ejército que están a nuestro cargo, y no falta ninguno de nosotros. Hemos traído la ofrenda de Adonai, lo que cada hombre ha encontrado: objetos de oro, cadenillas de tobillo, mira que ya existían, tú recién te las pones, que la moda, brazaletes, anillos, zarcillos, collares, para hacer expiación por las almas delante de Adonai. Qué curioso que si alguna vez leíste el libro de Macabeos, ¿no? El segundo libro de Macabeos, ellos ahí también, Judá Macabeo hace una expiación, ¿no? Pero aquí está hablando de las almas vivas, ¿no? Porque no está faltando ninguno de ellos y está haciendo expiación por el pecado que hayan cometido. ¿Cuál es el pecado aquí? Que el pueblo de Israel no puede ser contado, ¿sí? No puede ser contado, porque es lo que le instituyó a nuestro padre Abraham, ¿no? Eso está que Éxodo 30:12, en donde el medio para poder contar era ¿con qué? Con monedas. Medio shekel, ¿sí? O sea, un shekel, conforme al ciclo del santuario, ¿no? Era para cada alma, contada. Entonces contaban las monedas, entonces sabían cuántas personas. No contaban las personas, contaban las monedas. 2 por 1. ¿Sí? Entonces, ellos, entonces, era, ¿qué cosa? Podrían haber traído, ¿qué cosa? Plaga. El pecado era la plaga por haber contado. Acuérdate que después el rey David
hace lo mismo, Sí. ¿no? Y entonces se levanta un Malak. Ujú. Que trajo una plaga. Así es. Entonces, volviendo a lo que te digo, el Judá Macabeo, él hace la expiación por los que habían muerto en la guerra. Porque él pensó de que no tenían que haber muerto, porque el ejército no podía haber sido tocado, de referente a este texto. Pero él dice, pecaron y por eso murieron. Entonces voy a hacer expiación, ¿sí? Por esos pecados. Y ahí sale el dogma de tus primos de que hay que hacer por los muertos Una misita de misa, porque hay que sacarlos del purgatorio, ¿sí? Sí. Para sacarlos de ahí, Déjala en el limbo. ¿sí? Sacarlos de ahí. O sea, por los pecados están allá. Entonces hay que sacarlos, porque seguían en algo, en un libro ¿qué? Un libro de hecho histórico. No es la Torá. No es la Torá. Judá Macabeo es un libro histórico. ¿Sí? Él lo hizo porque, es más, si tú lees bien, dice, porque pensaba, es decir, él como hombre, Pensamiento de hombre. sí, pensamiento de hombre, él pensaba como hombre, como humano, él pensaba que con eso podía, o sea, una probabilidad, no es que vino palabra de Adonai y le dijo, no, por eso es histórico, porque ahí en ningún momento, acuérdate que ellos están en los 400 años de qué, de que la palabra se ausentó, ¿sí? Entonces ya no hubo palabra, no hubo revelación. Entonces él pensaba que él podía haber hecho. Entonces se lo tomaron sus primos de Edom, así. Entonces por eso las ganancias. Los descendientes no podían ser contados. Entonces vemos de que una razón que tendría, por un lado, el presentar estas ofrendas, acuérdate que siempre debemos verlo de un lado y de otro lado. El lado positivo, ¿sí? ¿De qué? De agradecimiento. ¿Por qué? Porque no faltó ninguno de ellos. Del despojo que cogieron, trajeron la ofrenda. En este caso, me preguntaba aquí el saquén que los burritos del San Andrés. No, porque ellos ya sabían qué tenían que hacer. Aquí te está diciendo, ¿qué están trayendo? Todo lo que es precioso, metal. No hay burritos, ¿no? Entonces, para la expiación, pero como cuenta te digo, en un agradecimiento, porque ellos fueron a la guerra, a Madián, y todos regresaron. Acuérdate de que ya esta generación no iba a entrar, ¿sí? Pero sin embargo, como él es fiel a su pacto, igual él los preservó, ¿sí? Es decir, por eso que leímos el Salmo 106. A pesar de todo lo que hacen, todo lo que hicieron en el proceso, él dice, ¿qué cosa? Se acordó de su pacto. Él se acuerda del pacto que ya hizo. El hombre, por eso dice Timoteo, ¿no? Que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Es decir, él permanece fiel al pacto. Nosotros somos propensos a quebrantar ese pacto. Voluntaria e involuntariamente. Somos propensos. Pero hasta dónde, por eso que el libro de Salmo termina, ¿qué cosa? Pidiendo la restauración. Porque ahí está hablando en el momento que se escribe, acuérdate que ya están en el tiempo de cautiverio. Y ellos quieren la redención final. La restauración, vuelta te digo, del regreso a Edén. Porque ellos, el Edén fue para ¿qué cosa? Para que el hombre viviera junto con él. Pero lo que antes decíamos, ¿no?
no exactamente con el Abacadosh, porque dice que ¿quién lo puede contener a él? Asume lo que su esencia es una botella litrera de la bebida que te gusta y tú quieras vaciarlo en una copita de un mililitro, medio de un mililitro, quieras llenar, no lo puedes llenar, ¿no? Porque se va a rebosar. Entonces esa es la idea que yo debo de tener de la grandeza de Él. Él no puede, por eso dice, no lo pueden contener. Él, por eso, como decía, Él envía. El enviado. Por eso dice, su palabra salió por toda la tierra. El enviado. El verbo se hizo carne. Su palabra se nos manifestó. La vida, dice Yohanan. De eso tenemos que tener esa idea. Como antes comentamos, por eso él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. al Padre. ¿Para qué quiere que te muestre al Padre? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque con Él, que es de la misma sustancia, que Él es la imagen, que es como dice el griego, la impronta. Ustedes que tienen vehículos saben que es una impronta. Amén. Cuando van a matricular sus vehículos, sus 4x4. ¿No? Entonces, ¿saben de qué es lo que nos quiere el Espíritu decir? Para que no cavilemos en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su esencia. ¿Sí? El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así de sencillo. Entonces, por eso, esta gratitud de corazones tiene que ser mostrada práctica. Y una buena forma de ser agradecido, ciertamente, es con ¿qué? ¿Qué nos está enseñando? Con valores económicos. Siempre hay una buena costumbre de que se reciben favores del Todopoderoso. Recibiste una plegaria, tu contestación. El agradecimiento no es, ay ya, toda rabada y no manqué. No. Dice la Torá, que es vea. El testimonio tiene que venir aquí. Vea, esa petición que yo pedí se hizo. Vengo a dar el testimonio. ¿Cuántos no han venido aquí? Testimonio que me hizo. No veo el testimonio. Testimonio de palabra. Testimonio también físico. Porque eso nos enseña la Torá. ¿Sí? Amén, amén. Sí, cierto es. Entonces, por eso ves, el cura de la parroquia, una misa de acción de gracias. ¿Sí o no? Y ahí sí iba. Tome, padrecito, esa gallina para usted. Y ahí me nombra unas 1000 veces, que es a nombre mío. Y ahí te nombraba 1000 veces. Y tú contento. Es conmigo, sí. Delante de todos tus familiares. Y acá, que estás en la verdad, que estás en las raíces, solamente te palabra el agradecimiento. Es más, algunos a veces hasta ni el testimonio vienen a presentarlo aquí. ¿Por qué? No sé. No sé. Todo tiene que declararse. ¿Por qué? Porque es para darle qué cosa. Acabó a él. Él necesita, dice, ser santificado, ser exaltado, Glorificado. ¿sí? Sí. Y no es porque él tenga la necesidad, sino es para que el mundo sepa que nosotros seguimos a un Elohim vivo, que sigue haciendo prodigios y milagros, que como dice, sigue vigente. Amén. ¿No? No, por ahí algunos dicen, no, es que ya
ya dice, ya el Padre no hace milagros, ya se le acabaron los milagros, porque ya está hostigado a la humanidad. No, Señor. Él lo sigue haciendo. Acuérdate que dice el profeta Ageo, dice, tú pensabas que eran tus ídolos de piedra y de madera, pero era yo que estaba detrás de todo eso. Y le daban la gloria a tus ídolos. Dice, sí, muchos ahí en los hospitales se postran ante un muñequito, pasa el milagro, pasa porque pasa el milagro, a un muñeco. Pero dice la palabra que era él que estaba aún detrás de ese muñeco. No, no es que él sea el muñeco, no. Por favor, cuidado, no me malinterprete. Así es. Pero él tiene que igual lo hace en la ignorancia, porque lo dice la Escritura. Que interviene Lo dice la Escritura. Él, claro, tiene que intervenir. por amor, ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén, así es. Y eso nosotros tenemos que promulgarlo, decirlo siempre. Él es bueno. No solamente, no, es que aquí mi Saquén me regaló un billete de 1000, y entonces, Él es bueno. No, así no recibí hoy nada, tengo que declararlo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estoy parado y estoy con mis ojos abiertos en esta existencia, es porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo que me merezco es, vea, Tengo que ser agradecido. entonces tengo que ser agradecido que día a día tengo oportunidad y oportunidad. Amén. Mis células, estamos hechos de células, ¿qué cosa? Que cada día viven, se reproducen. No, van muriendo, por eso es que somos mortales. Así es. Y es una guerra entre las vivas y las muertas. Así es. Entonces es un milagro que cada día amanezcas con más células vivas que muertas. Y por eso estoy vivo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él nos diseñó. No fue Charles Darwin que te diseñó. Ni un escupitajo, dijo, de otra galaxia que te hicieron. Tampoco. Él es el que nos hizo. Por eso dice, hechura de sus manos son, obra tuya son. Entonces por eso todos los días debemos ser agradecidos. No solamente, cuando tengo agradezco, no. Todos los días. Tengo o no tenga, tengo que agradecer. ¿Por qué? Por la vida. Porque estoy acordado. Por eso que la cena de Shabbat, los elementos que tú ves, no es que tú veas, ya, el pan porque tengo hambre y el vino porque tengo sed. No, es para que tú los veas, no para que converses, sino para que los veas y te acuerdes uno. ¿El Shabbat qué cosa es? ¿Para qué? Para acordarnos de la creación, de los primeros días de la creación. Amén. Que por esa obra maravillosa Él sigue haciendo. Y entonces tengo que agradecerle. 2, por el sacrificio. Este pan representa el cuerpo, como Él dijo, ¿no? Sí. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este pan es el cuerpo de Él. Amén. El sacrificio de Él es el puesto mío. Yo soy ese pedazo inerte. Yo debería ser ese pedazo. A mí es que me estuvieran comiendo ahorita. Pero no mortal, sino los gusanos. Así es. Pero por su misericordia estoy todavía en el Shabbat aquí, Amén. digeriéndolo a Él, pensando que Él sí es un símbolo. Pero para mí, para la fe que tú tengas, tiene que valer muchísimo, mucho. Convencerte cada Shabbat de que ese pedazo de pan que te comes es el cuerpo de tu Salvador, de mi Salvador. Y ese vino es su sangre preciosa. Amén. Por su llaga fuimos todos sanados. Es decir, por su sangre Él me puede sanar. Amén. Aleluya. De todo. Física, espiritual. Todo me puede traer sanidad.
Y ya no depender de la medicina, de la ciencia, porque Él es el primer mi sanador. Pero como dice, todo está en mí. ¿Cómo he tratado estos elementos a través de todo un proceso de Torah? Ya falta un libro y terminamos el ciclo. Entonces, ¿qué voy aprendiendo? Cada Shabbat tengo que ir aprendiendo algo. Tengo que fijar, tengo que buscar lo espiritual, el mensaje. Ahí también hay un mensaje. No debemos tomarlo a la ligera. Ah, ya, sí, presta, rápido, sírveme, que tengo hambre. Como me vine en ayuno, entonces ya me cae una piedra, porque ese pan que trae Rosita a veces viene tieso, entonces, ya me cayó chévere. No, debemos de eso, pensar, por favor. Por eso, digo Roy, solemnidad, porque es tu vida, es mi vida, en esos elementos, es mi vida. O al menos, si eso es lo que yo pienso, o eso es lo que yo creo. Ahora, si tú no lo crees, bueno, pues, es algo que entra y que tendrá que ser evacuado cuando llegues a tu casa. Y no pasa nada. Sigue lo mismo y le atribuyes, le echas la culpa al adversario. Es que el adversario, justo que iba a empezar el Shabbat, llegaron los adversarios y me tocaron la puerta y no me dejan. No, Roy, si ya estaba hasta perfumado, listo, llegaron. Y es más, me traen hasta malas noticias, que ha habido un choque y que mi familiar está ya... ¿Y? Que tú eres médico. No, pero es que no hay quien vea. ¿Y? ¿Por qué pasa eso? No hay paz para el impío. ¿Será que yo soy impío? Por eso es que no hay paz. ¿Será que yo estoy siendo impío y no kadosh? Por eso hay que examinarnos bien. Cuidado, como dijo el Roy, cuidado. Entonces, ¿por qué se repite tantas veces delante de Adonai? Capítulo 32, versículos 20-22. Entonces le dijo Moshe, si hacen esto, si se arman en presencia de Adonai para la guerra, tú te armas delante de él para la guerra. Todos los días tienes guerra. La armadura tienes que ponértela, tengo que usarla delante de él, no atrás. Porque todos los días estamos en guerra. No hemos sido puestos para paz. Acuérdate que no hay paz si primero no hay justicia. Y no hay justicia, ¿por qué? Porque hay desconocimiento de la palabra. La palabra trae la justicia. ¿Sí o no? Pero si no hay palabra en mí, tengo una Biblia en mi casa, pero que la tengo doblada ahí. O la tengo de amuleto, a la entrada abierta, bostezando. Es que para que no me roben. ¿Qué justicia puedo traer yo? Si es la justicia que yo tengo que votar. Mis pobres tienen que votar palabras de justicia, el evangelio, las buenas nuevas. De eso se trata. La esencia, como dije, ¿no? Bondad, justicia y equidad. ¿Estoy siendo bondadoso? ¿Estoy siendo equitativo? ¿Estoy siendo misericordioso? Pregunta. Eso es justicia. Si no hay eso en mí, entonces hay una justicia falsa, pseudo justicia, como dicen los abogados, pseudo. Cierto es. Examinémonos cómo estamos. No crea que queriéndolo ya estar, vaya a ser que no está. ¿Sí me entienden? Entonces por eso dice, y todos ustedes cruzan armados. ¿Sí ven? El Jordán, acuérdate que es aguas, es el mundo. Todos cruzamos al mundo armados. ¿Con qué? ¿Con una pistola que tanto delincuente cae? No,
con la armadura de Efesios 6. Que tú ya sabes cuál es esa armadura. Y si la tienes empeñada para hacerte una colecta, porque la vayas a retirar por si acaso, ¿no? Entonces dice, hasta que, delante de Adonai, hasta que Él destruya a sus adversarios. ¿Quién va a destruir a tus adversarios? Él. Pero siempre y cuando Él vaya delante de mí. ¿Y yo qué tengo que hacer? Con armadura. Porque voy a cruzar. Voy a la guerra. Voy a la guerra. ¿Quién te ha dicho que vas a la paz? Es que no, es que aquí no hay paz. Yo quisiera que en esta casa hubiera paz. Estamos en guerra. Y ya debes de saber. Tienes que tenerlos identificados. Amonitas, moabitas, moabitas. Todos ellos son tus enemigos. Y tus enemigos serán los de la esquina de tu casa, dijo así ya. Ah, sí sabías, ¿no? Y entonces, ¿por qué te causa sorpresa? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te sorprendes? Delante, Lifnei, que viene de Panim, cara, rostro, interior. Es decir, literalmente, ante las caras de, ¿no? Ante las caras de, cuando dice delante de, uno se repite tantas veces, tiene 1, 2, 3, 4 veces en esos dos versículos. Delante de, delante de. Cuando la Torá repite algo es porque quiere que le pongamos atención. ¿Cómo te gusta? Attention, please. ¿Sí? No te duermas, ya te tomo la lección. Entonces dice que todo lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos no solo delante de los hombres, sino que también lo hacemos delante de los ojos del Todopoderoso. Amén. Deuteronomio 11:12 dice, 11:12, es una tierra que Yahweh, tu Elohim, cuida. Una tierra que Él cuida. Y los ojos de Yahweh, tu Elohim, están sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Es decir, todo el tiempo. Por eso todo lo que hacemos, ¿qué tenemos que hacer? Siempre saber que Él está delante de nosotros. Para bien o para mal. Para bien o para mal. El que sabe hacer las cosas y sabe que la tierra es del Todopoderoso, tiene que cuidarse, por lo tanto, mucho de cómo vive y asimismo cómo trata la naturaleza, su creación. ¿No te gustan las plantas? Ay, no, entonces no le echas agua, entonces la dejas que se seque, porque no te gustan. Eso también se toma en cuenta. Cuidado. También se toma en cuenta. Yo voy a comprar unas plantas para medicina entonces. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice su palabra, todo lo que hagan, háganlo con todo el alma, como para nuestro Adón y no como para los hombres. Con todo el alma. ¿Sí ven? Entendiendo de que de nuestro Adón recibirán la recompensa en la herencia. ¿Cuándo vas a recibir la recompensa? En herencia. ¿Ya tienes la herencia? No. Entonces allá recibirás tu recompensa. Así es. En el Mahur Olam. Amén. Y lo dice con todo el alma. ¿Por qué? Porque será grandemente recompensado. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque ustedes sirven al Adón, el Mashiach. Ustedes sirven. Los que sirven, sirven. Y los que no sirven, ¿para qué entonces sirven? ¿Sí? Somos llamados a servir. Y cuando servimos con todo el alma. Dice. Sirve con todo el alma. No a regañadientes. No, es que... No.
tienes que servir con todo el alma, como que te sirves a ti mismo. Te vas a preparar un café. ¿Ah? Con gusto. ¿Con qué gusto te lo tomas? ¿Con qué gusto te lo sirves? Que todo sea como a ti te gusta. Entonces así mismo hazlo para tu prójimo. También sírvele. ¿No? ¿Por qué? Porque del Adón van a recibir recompensa. Amén, aleluya. Para Shama 6, 43, va del número 33, versículo 1, hasta el fin. 36. Voy a hacer explícito tiempo, 10 minutos, solamente para decirles qué quiere decir las partidas de Masei, ¿no? Masei, las partidas de. ¿Quién se quiere quedar en Mará? 33:9. Dice que ellos emprendieron, aquí está haciendo nuevamente, si tú la leíste, lo que ya leímos anteriormente, ¿no? Nos está el Espíritu diciendo que es importante, porque de Mará, esto ya está anteriormente. ¿Sí? Ya eso pasó. Eso está en Éxodo, capítulo 15. ¿Sí? Pero la Torá, el espíritu de la Torá, es importante porque él nuevamente nos trae a recordar este acontecimiento. ¿Por qué? Porque en Mará dice que ellos habían cruzado 3 días el desierto y acamparon en Mará y ya tenían sed, pero que las aguas ahí eran amargas y no pudieron beber. A causa de que no pudieron beber esas aguas, murmuraron. Si ya habían visto con qué poder los había sacado, ¿acaso? Como dice, para él lo mismo un milagro grandote que un milagro chiquito. Entonces a veces, por algo pequeñito, me fastidio. No debe de ser así. Solo porque es amarga. Y entonces empecé a murmurar. ¿En vez de qué? En vez de clamar, ¿no? Murmuraron. Y entonces vino Moshe y él clamó, y entonces dice que encontraron 12 manantiales en el oasis. Estaban en el oasis. 12 manantiales donde habían 70 palmeras. Es decir, cada manantial alimentaba una tribu. O sea, una tribu alimentando al mundo. Las aguas, la Torá, ¿para qué? Para alimentar al mundo, para calmar la sed de justicia. Y cuando hablamos de justicia, no es de que, es que me hicieron un mal, no. ¿La justicia de qué? La justicia de que necesito vida. Porque aquí te vas a encontrar más adelante con el vengador de la sangre. Y aquí es donde tenemos que enlazarlos bien bonito. Dice que este pueblo murmuró, pero fue clamado y allí fue probado. Porque ellos dijeron, ¿qué beberemos? El agua es la Torá más el Espíritu. Y esa es la misión, calmar la sed de justicia. ¿Para qué? Para dar fruto. Acuérdate que yo te dije en Yohanan capítulo 15, 16 y 17. El 15 habla, ¿sí? ¿De qué? De que tenemos que llevar fruto, ¿sí, no? Que Él es la vid. Y que por lo tanto nosotros debemos también llevar no solamente fruto, sino mucho fruto. Mucho fruto. Y habla de fruto, como unas 20 veces menciona fruto. Entonces es importante el fruto. O sea, tenemos que ser fructíferos. Tenemos que dar, recibimos, damos. Esa agua que recibe tiene que, como dice en el proceso, también producir. Multiplicado. Fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de justicia. Porque son las aguas de la justicia. No son aguas de amargura.
sino son aguas de vida. Tengo que proclamar de que hay vida, que la vida es buena. No murmurar. Es que hace sol, entonces empiezo a murmurar. ¿Por qué es que hace sol? Es que tú sabes que a mí no me gusta el sol. Es que a mí no me gusta el calor. Préndame el ventilador. Ah. O sea, necesito estar cómodo para poder estar atento. ¿Ah? Aquí estaban en el desierto. Ahí no había ventilador. Ni aire acondicionado. Ni palmeras para soplar siquiera. Y no andaban así tan vestidos a las ligeras como tú y como yo. Porque andaban pero bien forrados. Forrado de pecado. ¿Mm? Y con camino agreste. Entonces, aquí más que sea tienes café rico ahí, a la mano. Allá no había. No. Entonces, tenemos qué cosa. No debemos, ellos de ahí pasaron a Elín, ¿sí? Elín quiere decir las palmeras. Es decir, que tenemos que seguir, no quedarnos en Mará. Seguir Elín, a las palmeras, o sea, ¿a dónde? A las naciones. A las naciones. Tomamos agua de los manantiales de Israel, a fin de ser, ¿qué cosa? Salud para las naciones. Sin murmurar, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión. No quedarnos en Mará. Toda la vida no podemos quedarnos, como dice, con la vida amargada. ¿Mm? Tenemos que siempre, como dije, declarar que eres bueno. No lo entiendo, pero tengo que hacerlo. Porque me conviene. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo expreso, acuérdate que las palabras tienen poder. Preferible, vea, Cayetano la bocina, que se te quede adentro. Porque ya lo que se te queda, se te sale, pero ya cuando vas a evacuar, ahí se fue. Se fue la amargura. Pero si yo la proclamo, acuérdate que dice que hay un ¿qué? Un mensajero que anota. Este es quejoso, este es murmurador. ¿Quién me librará de la cárcel de mis errores? 3 veces se habla aquí de la muerte del Cohen Hagadol, lo cual es una alusión a la muerte de Mashiach. Acuérdate que Cohen es ungido, es Mashiach. Estoy hablando del capítulo 35, versículos 25-28. ¿Sí? Número 35, 25, 28. Dice, respecto a qué, de que habla acerca del asesino, ¿no? Habla de ciudades refugio. ¿Sí o no? Amén. Entonces dice de que había que el único poder liberar al asesino por accidente del exilio. Acuérdate que el asesino tenía que ser exiliado a la ciudad de refugio de los levitas, pero ahí no es que iban a tener pan y cola todos los días, tenían que trabajar y tenían que ser instruidos, enseñados por la Torá. Lamentablemente claro, como sacan al Todopoderoso de los sistemas, entonces el hombre piensa ¿qué cosa? Que ahora el lugar del Todopoderoso es el psicólogo, y ese es el que los va a cambiar. Eso es mentira, porque la Torá es perfecta, que convierte el alma. No hay. Si no, dígame, porque hay que salga restaurado, dijo, sale no. Salen peor. ¿No? Este es el formato. Y además dice que el asesino tenía que ser muerto. Dice Por el vengador de la sangre. el propio vengador de la sangre. Entonces estamos hablando de que el Goel Hadán, viene de que Gahal, redentor, es el redentor de la sangre. ¿Quién fue el primer asesino en la tierra? Caín. Juan capítulo 8, 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes son del padre acusador, y el deseo de su padre quieren poner por obra. Él que es homicida desde el principio. ¿Quién es el homicida? El asesino desde el principio. No es Caín, es a Satán. Es verdad. ¿Sí?
10:10. Pónganos bien. 10:10. Ahí. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor. ¿Sí? 10:10. Juan 12:31. Juan 12:31. 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe, el gobernante, como lo tengan, de este mundo, ahora es echado fuera. 16:11. ¿Cuál? Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque es homicida desde el principio. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Elohim, para destruir las obras de Satanás. Para esto se manifestó. Por eso él es ¿qué? ¿Quién es el vengador de la sangre entonces? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el homicida desde el principio? A Satán. Para eso se manifestó, para destruir sus obras. ¿Sí? Él es el redentor, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que ver aquí que esa alusión de este vengador, por eso acuérdate que Apocalipsis dice también, ¿no? Que él viene ¿qué? Montado en caballo y sus ropas están manchadas de sangre, de pisar el lagar. ¿Quién es este que viene de borra? Dice el profeta. Tus vestiduras están salpicadas de sangre. ¿Por qué? Porque la expiación por la tierra no puede ser hecha. ¿No? Pero tiene que ser muerto. ¿Quién? A Satán. ¿Sí? No, dejarse también preso, echado. Claro. Pero tiene que tomar venganza de él. ¿Por qué no puede morir a Satán? La pregunta. Y al último, hermana Esperanza, hermana Yané. Buena pregunta. ¿Por qué no puede? Porque es un espíritu, no es un alma, es un espíritu. ¿Sí? Entonces vemos de que este Redentor es el que tomará venganza, retribución justa. ¿Por qué? Porque mató al primer hombre. Es el que nos quitó o nos robó el espacio sagrado, la transición que debemos tener todos nosotros. Amén. Nuestro regreso es al gran jardín, al Edén. Amén. Esa es nuestra transición. Amén. Pero tiene que venir alguien y tomar venganza. En este caso decía que no podía ser liberado solamente cuando moría el Cohen. En este caso, ya Mashiach ya murió. Amén. ¿No? Entonces, nos libra ¿de qué? De este adversario de la muerte, de este vengador de muerte. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser nuevamente introducidos. Es decir, para poder entrar al nuevo orden. Acuérdate que termina este libro incluso ¿con qué? Dice, estas son las ordenanzas, estos son los mandamientos que dio a Moshe para que fueran dados a los Bnei Israel. Así cierra este libro. El libro de Levítico también cierra así. Es decir, hay un orden. Hay un orden, por eso dice, ¿no? Hay una repartición, todo en orden. Y cierra en el orden mismo, porque Él es un Elohim de orden. Por eso es que es indispensable el que cada línea se lea
Hay mucho que se queda, pero será en otra vuelta lo que se vaya revelándonos. Y agregando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro regreso sea pronto. Tenemos que regresar a jardín. Esa es nuestra transición. Él viene a llevarnos de vuelta, el regreso. Nuestro regreso es a Edén. Esa es nuestra meta. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Pero tenemos que saber cómo regresar. ¿Cómo regresar? Sin perderlo. Por eso tenemos que ver, ¿qué cosa? Mashiach. Mashiach es la revelación de todos estos libros. Y cuando se termina un libro, porque el próximo Shabbat empezamos de Barín, decimos Hazak de Nihasea. Shabbat Shalom. Es lo mismo el Gran Edén que la Nueva Jerusalén.